Hola, hola, espero que estén muy bien. Bueno, en esta serie de videos que estoy haciendo en la carpetita del guía sobre todos los temas que nos atraviesan, o por lo menos los que a mí me atraviesan y siento que puede ayudar al crecimiento personal, a las crisis de identidad, que gracias a eso podemos crecer. Hoy vamos a hablar sobre estar perdido y por qué, como siempre, tengo este hilo conductor que nos ayuda a encontrar sentido a todo lo que nos pasa, no por una cuestión de evadir el dolor, sino para justamente poder analizarlo en una dimensión más alta y poder bajar esa sabiduría para poder atravesar la crisis material en el sentido de en esta experiencia, ¿no? En tu humanidad, en tu psicología, en tu manera de atravesar las emociones a través del cuerpo y un montón de cosas más. ¿Por qué estar perdido es sano en realidad? Y acá obviamente podemos tener siempre las dos vertientes, la pesimista y la mirada, yo diría que es recortada de lo que es estar perdido. Y esta invitación que hoy voy a hacerte a que puedas tener más claridad, una amplitud de visión y que posiblemente te alivie, y en el mejor de los casos, como siempre digo, que es mi principio siempre aliviarte frente a una cuestión emocional que te está pesando o te produce mucha carga, pero por supuesto siempre apuesto a que puedas tomar acción frente a eso. Cuando me refiero a acción no significa que tiene que ser una reacción, ¿sí? No una cosa desenfrenada, no una cosa producida desde el sentido mental y mecánico, sino que una acción muchas veces es justamente no hacer. Una acción muchas veces es reflexionar y hacer una pausa. Y tiene que ver con una quietud que eso a la mente no le gusta, porque en realidad en la quietud es donde podemos encontrar esas respuestas que no estábamos encontrando. Entonces, si te sentís perdida, perdido, si sentís que eso te está produciendo angustia, vamos a empezar a definir un poco lo que es estar perdido, porque en realidad me estoy refiriendo, hay muchas maneras de sentirse perdido, pero me refiero a esto de sentir que en algún punto lo que te daba referencia en tu vida no la tiene, sentís que se desdibujó ese mapa, esa claridad, ese camino que venías haciendo y de repente sentís que se perdieron las rutas, sentís que lo que te direccionaba, lo que te daba nafta para seguir ya no se produce, sentís como un estancamiento y ya el estancamiento forma parte de una psiquis que no está bien pensando, digamos, y que le está sumando una carga de sufrimiento a ese dolor que en principio produce sentirse perdido, ¿no? Entonces, acá es donde empiezo a invitarte a que hagamos un parate y podamos analizar qué es lo que está pasando, porque en realidad estar perdido es sano, pero lo que no es sano es la carga emocional y los pensamientos que empiezan a pegarse frente a esa sensación de estar perdido. Y eso es lo que yo quiero que hoy trabajemos, o que por lo menos empecemos a tener un poco más de claridad para trabajar de lleno en esta sensación. ¿Qué pasa? Obviamente que cuando una mentalidad tiene una cierta estructura, una cierta rutina que digamos se empalma y se refleja frente a lo que vos haces a diario y a qué te dedicás y hacia dónde van tus deseos y tu motivación, que hay un montón de videos hablando de esto, te invito a que lo sigas como para tener el hilo conductor de estas crisis existenciales, y tiene una interrupción, la mente empieza a generar un estado de supervivencia porque se desespera al sentir que perdió el norte, ¿sí? Es como lo que la ordenaba, lo que la estructuraba, y justamente nuestra mente es la que más estructura necesita para poder operar y tener una continuidad y un cierto orden psicológico, porque si no estaríamos locos, si tuviéramos que aprender todo de una todos los días cada vez que nos levantamos, o si no tuviéramos el filtro de los 5 sentidos y percibiríamos todo lo que surge en el momento, en el aquí y ahora, nos volveríamos locos y nos quemaríamos literal. Dicen muchos que a nivel científico se produciría un colapso y te quemas de tanta inputs que no podría soportar el cuerpo mismo. Entonces, ese filtro que son los sentidos nos genera una cierta protección, pero obviamente cuando hay un salto evolutivo tenemos que ser conscientes de que son limitados. Y por un lado nos benefician para no volvernos locos, pero para otra cosa que tiene que ver con la evolución del alma necesitamos empezar a ensanchar esa percepción, ¿sí? Para que justamente empiece a entrar una actualización en nosotros
obviamente llevando el cuerpo que es limitado, ¿no? La densidad de la materia es mucho más lenta y por lo tanto cuando uno tiende y va a tender a evolucionar, hay un cierto colapso. Uno de los colapsos es sentirse perdido, ¿sí? Por eso digo que es sano, porque en realidad forma parte de tu naturaleza en algunos aspectos y en algún trayecto de tu camino sentirte perdida. ¿Por qué? Porque nos está mostrando en principio que estás cambiando y que hay una puerta abierta o hay una gran posibilidad de transformación. Entonces, en primer punto, como puse, no es sano la carga emocional y la mentalidad que llegó a ese punto de sentirse perdida para seguir analizando ese momento de pérdida. ¿Sí? Tenemos que ampliar esa percepción, por lo tanto, que tenemos que traer un trabajo de conciencia. ¿Qué es el trabajo de conciencia? Para mí es el autoconocimiento, ¿sí? El autoconocimiento que me lleva a que siempre que estoy en una crisis o en una situación que me es compleja para la psiquis con la que llegué a este momento de crisis, ¿sí? Necesita una amplitud de conciencia, es decir, una visión en una dimensión más alta, en la cual yo con esa visión que voy a poder elaborar, con una ampliación de mi conciencia, voy a poder trabajar ese nivel inferior que está necesitando una actualización. Entonces, lo más importante, ¿por qué es sano? Además de esto que te digo, porque, como puse acá, te saca del automatismo, ¿sí? Entonces, seguramente venías o viniste a este sentirte perdido o perdida con un automatismo en algún área de tu vida o en toda tu vida, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Venía en piloto automático, venía sin pensar, venía haciendo las cosas por inercia, venía viviendo la vida como venía. En algún punto me sirvió, me hacía crecer, me hacía sentir plena, llena o dentro de todo, dentro de las expectativas que yo tenía de mi vida y de repente me siento perdida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Es que no vas a poder seguir actuando en automático. Al perder la referencia es como si vos vinies en el auto manejando, de repente se te cruza, no sé, un animal, o de repente se te corta el camino y no ves ruta, no ves pavimento. Entonces, ¿qué onda acá? Todo tu sistema va a tener que hacer un foco y prestar atención a ese momento, en vez de seguir mientras venías andando cantando y pensando que cuando llegues vas a ir a visitar a una amiga y después de ahí tenés que ir a hacer los mandados, ¿no? Cuando uno está integrada en determinada rutina, ya le sale, el cuerpo ya solo actúa frente a esa situación. En cambio, en un sentimiento de pérdida hay un freno total de todos los automáticos que yo venía haciendo. Y posiblemente en esos automáticos hay una crisis porque te está pidiendo una actualización. Entonces, lo bueno de sentirse perdida es que vas a frenar con el automatismo. Y el frenar con el automatismo me va a traer inherente la necesidad de activar mi momento de conciencia y de observar, ¿sí? Ahora, si yo no estoy tomando en cuenta esto y no lo estoy analizando desde este lugar que me va a aperturar, posiblemente me empiezo a desesperar y empiezo a pegar manotazos de ahogado, ¿sí? Para poder resolver esa situación de sentirme perdida, porque quiero salir de esa situación en la que me siento perdida, porque solo veo que es negativa esa situación. Entonces, lo peor de esto es que por ahí sigas actuando en automático con ese conflicto de sentirte perdida y posiblemente las soluciones que encuentres sean arrebatadas, te empeoren ciertas situaciones y vos te sientas muchísimo peor, ¿sí? Voy a poner acá la batería porque se me está acabando. Bien, entonces es importante que partiendo de esta base cuando te sientas perdida, ¿sí? Es que la invitación es a que frenes el automático, ¿sí? Porque acá hay mucha información para descubrir y mucho para tener un café con vos misma, ¿sí? Entonces, y el segundo punto, que es muy importante, que puse, la pérdida de referencias te muestra la realidad más ampliada. A contrario de tu mente automática, que por ahí vos venías diciendo, bueno, esta realidad que yo venía haciendo, esta actividad que yo tenía es justamente la realidad, la vida es así como es, como se me está planteando. De hecho, yo
tuve mucho esfuerzo, trabajé mucho para tener esta vida y venía todo bien y de repente me siento perdida, ¿sí? Me siento totalmente desdibujada, no sé hacia dónde ir, no sé cómo continuar, no entiendo por qué esto, si yo lo había planeado así, ahora de repente no me encuentro en esta vida, no me siento como partícipe, siento que todo me está pasando y me está comiendo eso que me está pasando, pero a su vez mucho de lo que me está pasando es lo que yo elegí que me pasara. De hecho fui una gran co-creadora con esto que me pasaba, me está pasando y de repente me siento perdida. Ahora, cuando te estás sintiendo perdida frente a esta situación, en realidad lo que estás viendo es una realidad mucho más valedera que la realidad que venías atravesando. ¿Por qué? Porque la realidad en sí es caos. Es caos para tu mentalidad. Vuelvo al punto que venía diciendo al principio. Si nosotros tuviéramos sensores o muchos más sensores que los que tenemos con los 5 sentidos, veríamos mucho más, absorberíamos mucho más y tendríamos una percepción ampliada de lo que es la realidad, ¿sí? Entonces, en realidad sentirte perdida es poder tomar contacto con ese caos, estás viendo, aunque creas que quedaste vacía porque estás perdida, en realidad estás viendo un caos mayor. Estás percibiendo con algo que todavía no sabes, ¿sí? Que puede ser la intuición o este upgrade que está queriendo bajar, mucho más de lo que antes percibías, ¿sí? Sin embargo, tu mente va a decir que perdí la percepción o hay algo que se me fue y antes me ubicaba. No, estás teniendo una percepción con la realidad de un campo mayor. Esto es el caos que decimos, el caos del cosmos, el caos que es el universo mismo, el caos que es la vida misma en sí, es caos, es desorden. Aunque cuando lo analizamos de una dimensión más grande sabemos que ese desorden tiene un orden perfecto. La mente, la psique, lo capta como desorden. Entonces, si yo estoy diciendo que estoy teniendo en esta pérdida una sensación de caos, en realidad estoy captando más realidad, ¿sí? De lo que es el campo en donde estás existiendo que la que venía teniendo con la vida que venía haciendo en automático. Ahora, ¿qué se hace frente a eso? Bueno, entonces está re bueno sentir el caos y me sigo sintiendo perdida. No es esa la idea. La idea es que sepas que estar perdida en realidad lo que te abre es una percepción, si te bancas la incomodidad, de que puedas captar otra data, otra info que si estás sintiéndote perdida es necesaria para justamente hacer una actualización. Entonces, ¿para qué? Porque seguramente, como puse en el tercer punto, es que el alma está queriendo una redirección. Es decir, tu parte superior, tu parte más sabia, tu parte intuitiva, conectada justamente con este gran caos, porque todos tenemos desde el alma la conexión con este gran caos que en realidad a nivel dimensional y más alto tiene un perfecto orden. Por lo tanto, quédate tranquila y bajemos a la humildad, como siempre digo, que no nos la sabemos todas desde la identidad, y es importante hacer este recordatorio. El alma te está pidiendo una redirección, ¿sí? O por lo menos, si no te la está pidiendo, si hoy estás sintiéndote perdida, posiblemente se te está mostrando como una ventaja o una posibilidad de redireccionar, ¿sí? Y hacerte las preguntas de, ¿esta es la vida que yo estoy queriendo? ¿Cómo me estoy sintiendo con esta vida? ¿Sí? ¿Es hacia donde yo quiero llegar? ¿Es hacia donde quiero seguir continuando? Porque por ahí vos querías llegar ahí, ¿no? A donde estás hoy. Pero ¿querés continuar? Está buena esa pregunta. ¿Compro de nuevo? ¿Sigo por acá? ¿Quiero elegir otra vía? Y es importante, ¿cómo hago para sentir eso? ¿Y cómo hago para que eso se produzca? Esa sensación de, esa posibilidad de sentarme en una mesa de negociación para ver si puedo seguir con mi vida. Me tengo que sentir perdida. Porque si no, obviamente estarías en automático y seguís avanzando sin tener esta posibilidad que es libertad. Ampliar nuestro campo de libertad, ¿sí? Entonces, y la segunda señal de que por qué estás perdida y por qué el alma, obviamente para mí, es la que está metiendo mano en esto, es porque estás teniendo contacto con un nuevo territorio, como te decía. O sea, siguiendo el hilo conductor del caos y de que estás teniendo en realidad más verdad de la que antes tenías y te estás sintiendo perdida. Al tener un nuevo territorio, obviamente la sensación es, no entiendo esto, no conozco esto, ¿sí? Y la posibilidad en automático, sin tener este trabajo de autoconciencia, es ignorarlo,
pero lo ideal es que vos no lo ignores más. Y al ignorarlo lo vas a poder sentir y quedarte y bancarte esa incomodidad, porque si vos aceptás sentirte perdida, lo primero que no tenés que hacer es querer resolverlo, ¿sí? Lo ideal es poder contactar con tus emociones primero para calmarlas y para que justamente no tengan este diálogo con la mentalidad vieja, porque ya sería como una mentalidad vieja con la que llegaste a esta sensación de pérdida, para que justamente no actúen automático y no sigas por la vieja vía. Entonces, tenemos que calmar el sistema nervioso, tenemos que sentirnos bien, dentro de lo que se dice bien, con esta sensación de sentirnos perdidas, sabiendo que hay información que se nos quiere revelar, sabiendo que hay un diálogo mucho más intuitivo, de silencio, de pausa, que necesitamos tener. ¿Sí? Es como una parada técnica. Y como siempre, hay un video que yo hablé de la intuición, si es ansiedad, intuición, algo así se llama. Siempre en estos momentos, si yo tuviera que tener una brújula, una mini brújula dentro de esto de sentirme perdida, es cuando hay menos palabras, cuando mi mente entra en este momento de introspección junto con la emoción, y son frases muy cortas, dichas con una vibración, como una voz muy baja y sin sentirse atropellada. Porque si vos llegas a conclusiones en las cuales te sentís perdida o perdido y que es todo un motor acelerado, generalmente es la ansiedad mental por querer justamente salir de sentirte perdida. Y la invitación no es a modo masoquista a que te sientas perdida porque sí, es porque detrás, para mí, desde el sentido más evolucionado, se encuentra esto, una posibilidad de redireccionarte, una posibilidad de empezar a tomar contacto con un nuevo territorio que te va a llevar a una vía más evolutiva. ¿Qué es más evolutiva? Que me haga sentir más expansiva, que inclusive también se me sea más fluido y facilitante frente a lo que venía trayendo como vida automática. Entonces, un alto en el camino es cómo vengo con mi vida, hacia dónde quiero ir, llegué hacia donde quiero, tal vez quiero cambiar de dirección aunque no llegué, o llegué y quiero seguir continuando por acá, o tal vez es, ok, quiero seguir continuando por acá, pero ¿cuáles son los nuevos objetivos? ¿Sí? ¿Y cómo me siento interiormente yendo hacia? Como les hablaba en el anterior video, que se lo súper recomiendo, que tiene que ver con el propósito. El propósito, que está muy relacionado con el sentido y el deseo, que hay otro video del deseo que también te lo invito a ver y a escuchar. El sentido y el propósito en realidad son excusas para la psique. Y no tiene mucha importancia el llegar a ese cumplimiento. Lo importante es el trayecto y cómo vos vas viviendo ese trayecto, y cómo te vas sintiendo, y cómo te vas revelando, y cómo esas partes que estaban escondidas se van a revelar y te vas a autoconocer de una manera increíble y multifacética si no hubieras atravesado la crisis, si no te hubieras sentido perdida, si no hubieras sentido pérdida de deseo, ¿sí? Entonces, siempre estas sensaciones que para la psique son la muerte, en realidad son los detonantes, como hablaba de tu carta natal también en otros videos, y están en la carta natal también, ¿sí? Entonces, son los detonantes que para la psique son súper incómodas, pero si nosotros tenemos un trabajo de autoconocimiento, sabemos que son materia prima para el desarrollo personal y para el crecimiento, ¿sí? Y para un alma que siente que va en camino. Y si vos le das este alimento al alma, te va a dar la vitalidad que necesitas. O sea, el propósito y el sentido es caminar, ¿sí? Es el trayecto en sí. Y para ese trayecto necesitas fuerza. Y siempre vas a encontrar la fuerza y siempre vas a tener esa nutrición energética interna que no viene de afuera, siempre que sepas cuál es tu propósito y sentido, pero no desde la búsqueda exigente, como dije en aquel video, sino como esa sensación de que haría esto todos los días de mi vida, ¿sí? Aunque no tuviera un resultado exitoso material o cómo se supone que debería de ser la felicidad, porque eso es un diseño propio tuyo. Podés tener ciertos, digamos, matices de sensaciones que podemos compartir con toda la humanidad, lo que es sentirse feliz. Obviamente es una vibración alta, pero la vibración alta de cada persona tiene determinados colores que no se van a poder copiar, y eso vos lo tenés que definir. Y tenés que tener una charla con vos misma para saber qué es la felicidad. ¿Y querés alcanzar la felicidad? ¿Sí? ¿O qué es el éxito? ¿Querés el éxito? ¿Qué es para vos el éxito? ¿Cuál es tu manifiesto de éxito? ¿Cuáles son tus bases y condiciones para el éxito? Y eso es único para cada persona, aunque tenga similitudes con toda la humanidad en determinados aspectos.
Pero esos colores, que son los matices que yo te digo, por son matices, no son menos importantes. Justamente ese diferencial son los que a vos te van a hacer sentir mínimamente, digamos, satisfecha con la vida que estás llevando. Son esas frutillitas del postre, parecen detalles, pero los detalles son justamente esas grandes diferenciales que hacen que tu alma con eso realmente se sienta en camino. Y cuando vos te sentís en camino, realmente el propósito o la manera estandarizada que la mente plantea para ese propósito, la verdad es que se diluye y no tiene sentido. El sentido es sentirse en propósito. El sentido es sentir que voy caminando hacia algo para alcanzar. Y ahí, cuando digo alcanzar, es que la mente siente que tiene algo para alcanzar, que tiene un deseo, y está muy bien, y es ahí donde se produce la coherencia entre la psicología y el alma, ¿sí? Porque la mente queda conforme porque tengo un propósito y un deseo, y lo necesitamos, si es necesario para la psiquis un deseo, que se puede traducir en un propósito, y esa traducción al alma es que tenga sentido de caminante el alma, ¿sí? Y ahí se produce toda una coherencia de todos mis planos. Entonces sentirte perdida es básico, es sano, es psicológicamente necesario en tu trayecto de vida, ¿sí? Y comentame a ver cómo estás hoy con esto, qué estuviste sintiendo, qué sí te abrió esto que te estoy comentando. Y por supuesto, como digo, la carta natal sí toma en cuenta, la astrología psicológica no predictiva, toma en cuenta estos parates que son unos altos de conciencia y que sabemos muy bien que se traducen a nivel mental en principio como una crisis y una sensación de pérdida a la cual hay que salir, ¿sí? De la cual hay que salir, pero no es así de momento. Y por supuesto te puedo ofrecer un acompañamiento desde estos lugares, ¿sí? En la cual obviamente están mis mentorías, mis lecturas de carta natal, o sea, de acuerdo al proceso podemos elaborar un programa o determinadas consultas. Podés escribirme la palabra proceso o pedirme información al WhatsApp que te dejo abajo. Y por supuesto yo continúo con estos videos para ayudarte y darte un poco de claridad y paz, que es en principio el primer objetivo que tengo desde estos videos abiertos. Y por supuesto, como te digo, la idea después es que podamos tener una intimidad de consulta, que yo te pueda acompañar en tu camino y ahí sí poder determinar los objetivos específicos para vos, el espacio seguro que necesitas para este crecimiento y por supuesto puedas tomar acción alineadísima o lo más alineada posible frente a tu camino evolutivo y a lo que tu alma necesita como sentido, y también para convencer a la mente de que su deseo y sus proyectos también pueden ser coherentes y amalgamarse con todos tus campos energéticos. Te mando un besote y nos vemos en el próximo video.